Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura del Senado de la República. Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados. Hoy nos reúne la memoria, pero también la mirada. Los poderes constituidos se reúnen aquí, en la sede donde surge el documento que da la vida al México moderno. Se reúne para conmemorar, pero también para acordar, reflexionar el pasado y acordar el futuro. Aquí, en este mismo recinto, hace un siglo aconteció una ruptura, una continuidad, un pacto vital. La revolución rompió con el viejo régimen y sus excesos más lastimosos, la desigualdad y la dictadura. Pero la Constitución de 1917 no solo es una ruptura, en ella se retoman las ideas originarias de México, el espíritu libertario del documento que funda la mexicanidad, los sentimientos de la nación, donde se decreta la independencia absoluta y la abolición de la esclavitud. Recoge también la vida y la visión republicana de la Constitución de 1824, el laicismo y liberalismo de la Constitución de 1857. La revolución poda, limpia. Desde ese impulso creador, justiciero, nace nuestra Constitución, la que hoy conmemoramos. Surge por un pacto vital entre los mexicanos que se habían enfrentado hasta la muerte. Había que refundar al país, refundarlo para hacerlo mejor, para esparcir la educación, para repartir la tierra, para recuperar la propiedad del subsuelo. Refundarlo para hacerlo más libre, para dotar a la nación de garantías individuales, de protección libre a la participación política y económica. Muchos constituyentes no eran letrados ni juristas, eran luchadores sociales, combatientes, obreros, campesinos, maestros. No conocían la técnica jurídica, pero sí conocían las necesidades del México más humilde, rezagado y olvidado. Por eso, la gran riqueza de la nueva Constitución fueron los derechos sociales. La Constitución fue necesaria para pactar una nueva vida para México. Llegó porque los poderes públicos se alejaron de la realidad social. Llegó porque se olvidó el progreso. Si no es para todos, de nada sirve. Porque llega en un momento en que la gente tiene hambre de pan, pero también tiene hambre de justicia y libertad. Esta fecha nos obliga a hacer una profunda reflexión. Tenemos un país que expresa dos realidades. Una que compite, que exporta, que crece, que vota y se manifiesta. Otra que demanda mayor generosidad, que espera de esta asamblea, la del Estado mexicano, mayor empatía y solidaridad. Una sociedad que aspira a la igualdad de oportunidades,
pero también a la igualdad que otorga la ley. Los gobiernos mueren del olvido y la lejanía, mueren de la arrogancia. Estas son las lecciones del constitucionalismo mexicano. Señoras y señores, la República enfrenta momentos de definición. Enfrentémoslo sin temor. La Constitución nos da la fortaleza para estar unidos en tiempos difíciles como estos. El bienestar no se encuentra en un solo lugar, ni se encuentra en un solo país, se halla en varios rincones del mundo, pero sobre todo en el talento mexicano. El muro de la intolerancia se derrumba con el mazo de la libertad y la dignidad. Los afanes imperiales se doblegan ante la unidad gallarda y digna de la República. La Constitución nos recuerda que compartimos un espacio de convivencia. México, que compartimos un imaginario común, el porvenir, que nos compete solo a nosotros determinar nuestro destino, que no hay fuerza que pueda doblegar al interés de la nación. Nadie define a México, solo los mexicanos. Señoras y señores, aprovechemos esta fecha para definir la historia más importante, la que viene. Es momento de un nuevo acuerdo nacional que derive en la legalidad, una que funde los cimientos de un país más libre, más próspero y más justo. Una democracia que sirva a los ciudadanos con un nuevo federalismo, con equidad social, donde cada mexicano, por el solo hecho de serlo, tenga un patrimonio social mínimo, que le permita vivir con dignidad y bienestar, que le facilite cumplir con sus sueños. Una norma de vida que garantice el acceso a la justicia para todos. Una norma de vida que destierre la corrupción y el abuso. Una norma de vida que reencuentre a los mexicanos con los poderes públicos. Acordemos hoy formar una vida común de respeto, prosperidad y libertad. Señoras y señores, México merece un futuro mejor. México puede tener un futuro mejor. México tendrá un futuro mejor. Comencemos aquí. Hoy, en Querétaro, fecundó la idea de esta nación libre y soberana. En Querétaro se restauró la República. En Querétaro la revolución se hizo constitución. En Querétaro debe comenzar una nueva era hacia el porvenir. No hay tiempo que perder, no hay temor que pueda detenernos. Comencemos aquí, en el estado con mayor crecimiento de la última década. Aquí, en el estado donde la alternancia es forma de vida. Aquí, donde ha echado raíces la libertad. Aquí, donde comienza la historia del siguiente ciclo. Comencemos aquí.
a partir de este momento. Muchas gracias. Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Diputado Edmundo Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ministro Luis María Aguilar Morales. Quiero reconocer, amigas y amigos, y agradecer a nombre de mis compañeros, la gobernadora, gobernadores y jefe de gobierno, este espacio para ser partícipes de esta histórica conmemoración. La Constitución de 1917 es la expresión de la guerra civil reconocida como la Revolución Mexicana. Es la síntesis de diversos planes revolucionarios, la Convención de Aguascalientes y la modernización de la Constitución Liberal de 1857. Al Constituyente de 1917 le antecede el golpe militar de Huerta en contra del presidente Madero y vicepresidente Pino Suárez. Es el establecimiento de un nuevo orden legal que incorpora el voto universal, los derechos sociales, mantiene el Estado laico, la propiedad nacional, la no reelección y funda el régimen presidencialista. Durante 10 años existieron pugnas de facciones y es hasta el arreglo de 1929 que comienza una plena vida institucional. Es reconocible que durante 90 años ha imperado la legalidad, ya que ininterrumpidamente se han celebrado 17 procesos para elegir presidente de la República y las elecciones que corresponden al Congreso de la Unión. Y aquí es también reconocible y destacable el apego a la legalidad de nuestras Fuerzas Armadas, siempre leales a México. La legitimidad se fincaba en que gobernaban quienes ganaron la revolución. El régimen presidencial, siendo legal, adquirió facultades metaconstitucionales. El jefe de las instituciones lo era también del partido hegemónico. La exigencia democrática dio paso a nuevas reglas para la competencia política. Se erigió un árbitro electoral en manos de los ciudadanos y tribunales para dirimir derechos políticos. Se constituye un régimen de partidos y se da paso en el 2000 a la alternancia en la cúspide de la representación del Estado, la Presidencia de la República. La alternancia generó un nuevo reparto de responsabilidades. Algunos gobiernos locales cayeron en la tentación de la feudalización, que concluye con lamentables actos de abuso de poder y de corrupción. También se reconoció que para gobernar
eran cada vez más necesarios los consensos. Ello explica el surgimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Este acto conmemorativo es en verdad un acto republicano que expresa la diversidad y la pluralidad políticas. No es más la parafernalia de antes. En este acto está un presidente de la República que, como nosotros, gobernadores, enfrentamos exigencias de una sociedad que reclama más cercanía, rendición de cuentas y transparencia. Estamos ciertos que se ha agotado el actual régimen político. ¿Qué mejor ocasión para hablar de ello y señalar que es indispensable un nuevo arreglo democrático para reformar y actualizar el régimen político y para preservar lo mejor de lo que hemos logrado? Ante esta circunstancia y en esta coyuntura, es indispensable reconocer que hay quienes quisieran capitalizar el legítimo descontento con una clara tentación regresiva y autoritaria. Para ilustrarlo, basta ver el ejemplo de lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. En la última elección, que compró promesas, en la última elección, donde los ciudadanos compraron promesas que mediante argumentos mesiánicos acaban convirtiendo las buenas intenciones en el camino al infierno. Aprendamos las lecciones de la historia. Estoy convencido que la mayoría queremos transitar hacia adelante, construyendo las bases de un régimen que tenga mayores contrapesos y amplíe la participación de la gente. No ocupamos salvadores de la patria. Necesitamos el acuerdo de muchos para sacar adelante al país, para tener más y mejor democracia, mayor rendición de cuentas, fortaleciendo el Estado de Derecho que nos da garantía de convivencia en paz, donde prevalezca la igualdad, y corrijamos para tener mayor equidad social, una sociedad de derechos. Estamos en un momento de desafío histórico que nos exige la mayor unidad. La historia juzgará la conducta de todos y cada uno de nosotros. Nuestra historia, para constituirnos como nación, ha estado ligada y está afincada en la relación y vecindad con los estadounidenses. Hoy es un tiempo, como fue antes, en que el valor de la dignidad y el legado de los que fundaron la nación son imprescindibles. Presidente Enrique Peña Nieto, no dude de que estamos unidos y que usted encabeza al país como jefe de Estado para dejar claro y que se escuche lejos: a México y a los mexicanos se les respeta. Vayamos adelante para refundar una nueva república democrática, para unirnos más en torno a nuestras propias fortalezas, a construir entre muchos y en la mayor pluralidad para superar debilidades. De lo más profundo de nuestro ser, recuperemos el espíritu de los ilustres patriotas mexicanos que debatieron e hicieron posible
la Constitución de 1917, que honremos su legado para estar ahora a la altura de ese México que queremos aquí y ahora. Está en nosotros hacerlo posible. Muchas gracias. Señor Senador de la República, don Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Señor diputado, don Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señor don Francisco Domínguez Servién, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. La Constitución nos brinda herramientas para asegurar que la sociedad reconozca su valor sustancial y su eficacia como instrumento vivo y dinámico, a través del cual cada persona realice su proyecto de vida, que es un documento útil para vivir. Los principios fundamentales que consagra nuestra Constitución y que se han moldeado con el cincel de la interpretación de nuestro máximo tribunal, llenan el universo normativo de una sociedad y justifican las leyes o son la razón para modificarlas. En los estados democráticos, como el nuestro, las leyes deben ser creadas atendiendo a esos valores y, por ende, deben ser realizables, razonables y claras. Deben ser realmente útiles en la convivencia. No sé si han sido indispensables algunos de tantos cambios que se le han realizado a partir de 1921, en que se hizo la primera modificación, y hasta nuestros días. Lo que sí es verdad es que en ese documento que recoge la voluntad popular hay una esencia que no podemos permitir que se pierda. Ni líderes de gobierno preponderantes, ni factores económicos o políticos, ni circunstancias coyunturales deben determinar la fuerza del cambio. Nuestro destino como nación encuentra guía en el propio texto fundamental a través de los principios de autodeterminación y no intervención que consagra. La Constitución es una plataforma, la base real y jurídica de nuestra existencia. Con ella nos decidimos a ser México, por ella somos México. La nación la construimos todos, día a día, con nuestros valores, con nuestra conducta y acciones, con nuestro compromiso y también con tolerancia. Eso constituye el ideal que propone la Constitución para realizarnos y convivir. Hace 100 años el presidente Carranza convocó a todos los mexicanos a honrar el texto constitucional aprobado a partir de ser grandes, justos y respetados por las naciones. Si realmente queremos seguir creciendo como un gran país y ser reconocidos como tal, debemos empezar por estar conscientes de ello, de estar verdaderamente orgullosos de ser mexicanos. No puede haber progreso si nos mentimos a nosotros mismos, si no confiamos en nuestra propia grandeza, que sin duda tenemos. Es indispensable cumplir con el programa que está en ese sustancial documento, nuestra Constitución. Los principios más importantes, los esenciales, están en sus letras, en sus conceptos. Vivimos en una sociedad plural y democrática, marcada por la presencia de organizaciones con objetivos, ideologías y proyectos diferentes. Empero, a todos nos debe unir el conjunto de principios y valores constitucionales rectores, esos que las circunstancias nos exigen hoy más que nunca, no dejar de cuidar y preservar. La soberanía nacional, la autodeterminación, la igualdad jurídica de los estados, la solución pacífica de las controversias y la garantía de respeto a los derechos humanos. Quienes tenemos encomendada la tarea de proteger de manera reforzada y cuidadosa estos valores, debemos empezar por reconocer el volumen del reto y la consecuente actuar integral que nos exige.
Nadie debe pedir al pueblo imposibles. Debemos, en cambio, ofrecerle posibilidades reales de vigencia de sus derechos. A la justicia debemos aportar todos. La justicia puede construirse más allá de los tribunales. La justicia se edifica todos los días con nuestro actuar, con la conciencia de vivir en la Constitución y en sus leyes, y con la convicción de respetar todos la dignidad humana. Quienes dieron a México una ley fundamental con la voluntad y la sinceridad de un pensamiento construido sobre las raíces más profundas de nuestro pueblo revolucionario, como las que sirvieron a los diputados en 1917 y que nos constituye como nación, no propusieron metas imposibles ni sacrificios absurdos, sino que nos dieron principios de convivencia, de respeto entre todos, de límites a la actuación de la autoridad y de reconocimiento de derechos sociales y humanos. Y con ello nos dieron la posibilidad de la felicidad social construida sobre la base de la paz. Veo esas posibilidades realizables si estamos sinceramente unidos, haciendo del cumplimiento de nuestra Constitución nuestra verdadera forma de convivencia. Todos, insisto, empezando desde luego por quienes tenemos las responsabilidades públicas, exigiéndonos a nosotros mismos que nos asumamos como servidores del pueblo. El presidente Juárez lo dijo muy bien: la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder. Nuestra Carta Magna, recogiendo los más altos ideales de la Revolución, estableció un Supremo Tribunal de la Nación, con el propósito digno de redimensionar el recurso de amparo establecido ya con un alto fin social desde la Constitución del 57. Pues el juicio de amparo no es una patente de corso, es el instrumento que pone fin a la arbitrariedad y ordena a la autoridad respetar los derechos. Así, la simiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, forjada en la Constitución de 1917, se ha perfeccionado con el tiempo, como parte del propio desarrollo constitucional democrático de nuestro país, hasta consolidarse como un auténtico tribunal constitucional. Sin embargo, hace falta un esfuerzo adicional a partir de reconocer la complejidad que implica el cambio constante en el que se desarrollan las relaciones sociales. Se impone entonces una adecuación integral que permita dar mayor eficacia a las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los otros órganos del Poder Judicial de la Federación, que dé la oportunidad a nuestro alto tribunal de concentrar su actuación en un papel de máximo intérprete del orden jurídico para que consolide la supremacía constitucional que irradie de manera efectiva en las exigencias de la sociedad a las instituciones a partir de ocuparse sustancialmente de criterios de importancia y trascendencia nacional. En el ideario de algunas Cortes Supremas de la región hay consenso en que la justicia progresa, se expande y se arraiga en la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de acceder a decir su verdad. Precisamente por esa razón existe en la Constitución el Poder Judicial de la Federación, para velar por el respeto de los derechos humanos y guardar la regularidad constitucional de todos los actos del poder público, para que su ejercicio no se aparte de los fines del proyecto nacional consagrado en nuestra Constitución. En el vestíbulo principal de la Casa del Máximo Tribunal de los Mexicanos se encuentra grabado una poterna perenne que dice: somos servidores de la ley suprema para poder ser libres. Esa es la Constitución, la ley suprema, que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su totalidad del Poder Judicial de la Federación en conjunto protegemos. Una democracia estable es un valor en sí mismo. Más allá de los desafíos globales a que está siendo duramente sometida,
Recordemos que la libertad solo se encuentra en ella, en la democracia. Democracia que debemos reconocer no es un estado permanente, sino algo por lo que se debe luchar y defender cada día. Los ciudadanos y ciudadanas sobre los que se sustenta nuestra democracia han dado muestras de madurez política, de su capacidad de transformar a las instituciones y a las personas, y es por ello que hoy, con acierto, se nos exige a los servidores públicos establecer un diálogo frontal, sincero y transparente con la ciudadanía. Un constitucionalista italiano dice: los procesos de consolidación de la democracia en sí mismos no prometen nada a nadie, pero exigen mucho a todos. Que la comunidad internacional, cuyas muestras de solidaridad han quedado patentizadas, atestigüe la gran capacidad que tenemos el pueblo de México de construir y fijarnos altas metas, de sobreponernos a los más grandes retos y aún a las tragedias más inesperadas. Somos un pueblo grande, humanista y creativo. Esos son los mejores valores que tenemos para asumir tareas difíciles. Nuestra historia nos enseña que es la unión el camino para afrontarlas. Hace 100 años, en momentos cruciales para el destino de la patria, en este recinto, el esfuerzo sin precedente de mexicanos valiosos nos dotó de las decisiones políticas fundamentales para consolidarnos como una nación justa. Hoy, esas mismas decisiones son la fuerza para que todos, unidos, enfrentemos los desafíos del presente. La Constitución es nuestra guía, nos marca el rumbo. ¡Viva la Constitución! ¡Viva México! La Constitución la entendemos como la máxima ley, la de mayor jerarquía, como la ley fundamental, pero también es reflejo de la realidad de una nación en un momento determinado. Es suma de factores reales de poder que rigen a un país. Es momento presente y proyecto de futuro. Trajo esto como consecuencia que en el campo y las ciudades se gestara la erupción de un volcán que nada ni nadie podría evitar. Vientos de fronda anunciaban el advenimiento de la revolución. Así, tras de la antorcha con la que encendió Francisco y Madero los pebeteros de la inconformidad, se incendió de norte a sur el territorio mexicano, destacando entonces grandes caudillos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, que enarbolaron diversas reivindicaciones sociales. De manera especial, y en las postrimerías de la rebelión, Venustiano Carranza, personaje político cercano siempre a intelectuales, que sabían que toda revolución busca un cambio radical en el estado de cosas que combate. Cambios que debieran buscarse convertirse en ley, que fuera norma rectora de los derechos de los particulares y del comportamiento del Estado. Carranza, inspirado en el pensamiento de intelectuales como Luis Cabrera y Óscar Emilio Rabanza, se dispuso a dar dos pasos fundamentales para detener la tormenta de la guerra que ya le costaba más del 10% de la población a nuestro país. Primero, convocar una convención de los representantes de las fuerzas beligerantes en Aguascalientes, en la que los jefes de armas firmaron la paz. Después, convocar a una asamblea constituyente, en la que los representantes de todas las facciones en pugna discutieran y aprobaran un proyecto de constitución que recogiera sus ideales
y sus demandas. Esta asamblea tuvo lugar aquí hace 100 años. En este teatro se escucharon las voces de personajes tan destacados como Pastor Roix, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Cándido Aguilar y Félix Fulgencio Pallavicini. Y dentro de este esquema jurídico legal es por donde se ha conducido nuestro país durante 100 años. Y si bien es inobjetable que hemos superado carencias ominosas, también lo es que estamos muy lejos de saldar la deuda social. La Constitución, pues, es realidad y proyecto de futuro. Pero no es la Constitución mexicana, ni ninguna otra, la que garantiza y proyecta el progreso de las naciones. No son las constituciones las que marcan la diferencia entre los pueblos, no son las que los hacen ricos o los hacen pobres, no son las constituciones las que los hacen prósperos o los hunden en el atraso. Son las instituciones que de ellas emanan y los gobiernos que las proyectan y las consolidan. Todo lo que enseguida van a escuchar es lo que escribieron grandes hombres en una jornada entusiasta donde convergían ideas de vencedores y vencidos. Hombres que, amén de la polémica y conscientes de la enorme oportunidad histórica que tenían enfrente, tuvieron siempre presente el profundo amor a México. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así como de las garantías para su protección. Todo individuo tiene derecho a recibir educación por parte del Estado, la que debe ser laica, gratuita y obligatoria. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones y de religión. La soberanía nacional reside esencial y originariamente del pueblo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Ese era el tamaño del pensamiento de los constituyentes. Ese era el tamaño del compromiso con el país que se refundaba. ¿En qué momento dejamos de concebir como un compromiso esa ruta claramente trazada? ¿En qué momento dejamos de asumir el compromiso de lo que se mandató hace 100 años? Nadie puede decir que la tarea haya sido cumplida. Educación, salud, trabajo, justicia, soberanía del pueblo, libertad de expresión, son derechos concebidos en la Constitución, luego entonces son obligaciones del Estado. Una Constitución que, por cierto, reconoce derechos ciudadanos, pero también define obligaciones. Un país democrático fuerte y en desarrollo requiere necesariamente gobiernos fuertes, electos con una amplia participación ciudadana. En México son obligaciones constitucionales votar en las elecciones y en las consultas populares. No basta con cambiar la Constitución para cambiar la realidad, pero sin duda es un paso fundamental para trazar la ruta del desarrollo del país. Muchas reformas han sido procesadas en los últimos años, mas sin embargo, las de mayor trascendencia son muy recientes. Son tan importantes y trascendentes que sin duda deben ser el motor que impulse a nuestro México. Me refiero
a la reforma laboral, a la reforma en competencia económica, de transparencia, a la reforma energética, a la reforma educativa, a la reforma en telecomunicaciones y a la reforma electoral. Estas han sido la transformación más profunda que ha tenido nuestra Constitución desde hace 100 años, cuando se concibió aquí, en este hermoso e histórico teatro. Es urgente la correcta implementación del nuevo marco legal, como urgente es completar el trabajo de las leyes secundarias. Hay que decirlo con mucha claridad, hay que decirlo con honestidad. La implementación de las reformas ha quedado abajo de la expectativa de la sociedad. Debemos ya cerrar la brecha entre lo que dice la norma y la realidad, siempre sobre la premisa de buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno. Los agravios de ayer impulsaron las grandes decisiones que nos dan presente. Preguntémonos entonces cuáles son los agravios de hoy. Hoy México exige educación de calidad. La gente exige no solo que sus votos cuenten, exige también rendición de cuentas y transparencia de sus autoridades. La gente exige órganos de revisión autónomos de los poderes locales. Señor presidente, señoras y señores, en la obra del Constituyente del 17 se asientan los pilares fundamentales que dan soporte al proyecto de nación mexicana. Por ello, hoy, cuando las circunstancias internacionales demandan unidad en los mexicanos, nuestra Constitución es un vínculo nacional determinante. México es un país con enorme riqueza que jamás se ha arrodillado ante nadie. A diferencia de otros, nuestro país está forjado sobre cientos de años de historia. México vibra con la sangre de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc. México es fortaleza de las razas que componen a nuestra gente. México se forja con las luchas de Hidalgo, de Guerrero, de Morelos. México es la gallardía de Guadalupe Victoria y el coraje y el arrojo de Emiliano Zapata. México es el amor a la patria de los constituyentes y el bien decir y la poesía de Macuilxóchitl, Octavio Paz y Sor Juana. De esa sangre, de esa historia y mucho más, está forjado nuestro país. De la solidaridad con Cuba, con Chile y con España, y de la hermandad de San Juanico y del 85. Mandemos desde aquí el gran mensaje a la nación de la unidad. Unidad nacional para enfrentar lo que venga de fuera, sin bajar la mirada ni la lucha en nuestras luchas internas. Unidad nacional para mantener por encima de nuestras diferencias un espíritu patriótico y solidario. Unidad nacional en los asuntos que son de patria, para entender que después de los tiempos de competir, vienen los tiempos y el compromiso de construir. Unidad nacional ante las ofensas del vecino, que son ofensas para nuestro pueblo. Unidad con el jefe del Estado mexicano, para que tome decisiones responsables que defendan la dignidad y la soberanía de nuestro país. Decisiones que protejan, que abracen, que acompañen a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. Unidad nacional para exigir respeto de la misma forma que nosotros respetamos. Unidad nacional que implica el compromiso de tener siempre presente la fortaleza de nuestras raíces que le dan grandeza a la nación. Unidad para generar políticas de Estado escuchando al pueblo. Unidad para dejar un mejor país a las próximas generaciones. Unidad que tenga siempre presente que hoy estamos decidiendo nuestro futuro. Escribamos buena historia. Muchas gracias.
Señor presidente, gracias a usted que cuando le planteamos la posibilidad de poder hacer esto, usted de manera rápida accedió. También gracias al secretario de Hacienda, que qué duro es para la lana, de verdad, secretario. Eres muy duro para la lana, pero valió la pena. Hace 100 años, en este mismo lugar, México definió su propia ruta, su propio rumbo, y sentó las bases de su identidad nacional. Hace 100 años, aquí mismo, México alzó la voz y levantó las miras con visión de futuro. Quienes nos preceden son indiscutiblemente padres fundadores de la República. Tuvieron la sabiduría y la madurez de redactar un documento constitucional que significó ayer y hoy un paradigma de modernidad y de avanzada en el mundo. Nuestros constituyentes tuvieron el acierto de mirar la historia con detenimiento y así trazar los derroteros del futuro. En efecto, el constituyente cuyas actividades conmemoramos en esta fecha supo reconocer que la configuración del Estado de Derecho en México se había consolidado ya en una primera etapa con la expedición de la Constitución del 57. El movimiento constitucionalista encabezado por el primer jefe Venustiano Carranza tuvo como propósito inicial restaurar el orden constitucional cuya ruptura se había atribuido al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Es por ello que la convocatoria al Congreso Constituyente de 1916 a 1917 tuvo por objeto conocer un proyecto de Constitución reformada. El debate de hace un siglo estuvo orientado por dos posiciones ideológicas fundamentales. La primera de ellas, caracterizada por el pensamiento liberal de la Constitución del 57, adoptada en el proyecto de reformas presentado por Carranza. La segunda, bajo la influencia de las profundas desigualdades que fueron combatidas por el movimiento revolucionario y que dieron como resultado los rasgos del primer constitucionalismo social en el mundo. La revolución en realidad respondió a ambos anhelos. Fue al mismo tiempo un rechazo categórico a la dictadura, una justa rebelión de un pueblo oprimido por su desigualdad y por su pobreza, un llamado definitivo a favor de la democracia y la renovación del poder político, pero también una batalla para darles voz y garantías a quienes en ese momento carecían de ellas. Desde entonces, la Carta Magna de México es testimonio y asidero de la transformación de este país. En la Constitución está inscrita nuestra historia del último siglo, dando cuenta de un proceso de cambio en el que confluyen diversos constitucionalismos que postulan nuestro país, como un Estado liberal, como un Estado social y un Estado constitucional de derecho. Tenemos una Constitución que ha mantenido plena vigencia y eficacia durante casi 100 años, que ha proveído paz y estabilidad social y que ha sustentado un gran proyecto de nación. Es innegable que se ha venido enriqueciendo y reconfigurando mediante la acción del poder revisor de la Constitución, pero la reformabilidad de nuestra Constitución ha permitido que sea este el espacio para concretar, para validar y para reflejar acuerdos políticos fundamentales que han sido alcanzados a lo largo de un siglo. Así, contrario a la crítica cotidiana respecto de la mutabilidad del texto constitucional, hoy me atrevo a decir que celebramos el centenario de una Constitución que es joven, que es actual, que es plenamente eficaz para hacer frente a los retos de nuestro tiempo. Es que hemos transitado del presidencialismo dominante a un entorno real de pesos y contrapesos, con poderes fortalecidos y con una relación institucional que es sólida, que es actuante y que es funcional. Transitamos de una visión eminentemente política de la Constitución a un paradigma de carácter normativo,
logrando con ello las normas constitucionales para que sirvan como regla del reconocimiento para autoridades y ciudadanos y funcionen como factor de unidad y de identidad nacional. De ahí también la decisión fundamental de optar por la progresiva ampliación de nuestros derechos humanos de fuente constitucional y convencional, fortaleciendo al juicio de amparo como un instrumento de protección e incorporando a los principios de interpretación conforme y pro persona como parámetros interpretativos de los actos de autoridad. ¿Qué decir del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo nos costó trabajo ponernos de acuerdo, verdad? Pero hemos transitado de la opacidad a un entorno de derechos que antes no teníamos. Estos han tenido un gran reconocimiento nacional e internacional. Eso es lo que hemos construido juntos en el Congreso, con el Ejecutivo, con el Poder Judicial, con la sociedad. Eso es nuestra gran fortaleza. La unidad sin duda nos hace mejores. La unidad sin duda nos hace más fuertes. La Constitución mexicana de 2017 refleja el dinamismo de una sociedad, su determinación por avanzar, modernizarse, proyectarse al futuro, su capacidad de deliberar, discutir, de construir acuerdos fundamentales por este gran país. El mundo de hoy no permite dar por sentados ni restar valores a principios como los que defiende y postula nuestra Constitución. No lo permite frente a los nacionalismos, los comunitarismos, los extremismos. México dice hoy al mundo que aquí sigue y seguirá vigente la convicción humanitaria de los mexicanos frente a los riesgos reales de regresión autoritaria y humanitaria en otras latitudes. México postula decisiones, políticas fundamentales y principios constitucionales que mucho valen en el mundo. La dignidad humana, la universalidad de derechos humanos, la igualdad plena, todos ellos mucho valen en el mundo. Es por eso y por muchas otras cosas más que hoy rendimos tributo al constituyente de Querétaro, valorando lo que hemos logrado juntos, pensando por México y en México unidos siempre. Por último, cito lo dicho desde esta tribuna por el diputado constituyente Alfonso Cravioto hace 100 años, cuando hizo un llamado a olvidar los resentimientos personales y dejar al lado las pasiones y fijar las mentes en grandes ideales, en perfecta solidaridad y en completa unión, a trabajar en una mayor solidez de nuestras instituciones políticas por una mayor grandeza de la patria. Alfonso Cravioto. Muchas gracias. México unido. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, gobernador constitucional del Estado de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en la misma ciudad y en el mismo recinto donde vio la luz la ley fundamental que nos rige como nación. Nuestra Constitución es el acuerdo que nos dice cómo hemos de ordenar prioridades, tareas y responsabilidades para conquistar los anhelos ideales que nos hemos trazado como nación. La mejor manera en la que el Banco de México puede reconocer la trascendencia de la obra del constituyente y unirse a esta celebración de todos los mexicanos es poner en circulación un billete de 100 pesos y una moneda de 20 pesos conmemorativos del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. De esta forma, el Banco de México honra su carácter de banco único de emisión, tal como fue plasmado precisamente por los constituyentes de 1917. Ambas piezas son de curso legal, por lo que el público podrá realizar con ellas cualquier tipo de pago, aunque de antemano sé que muchas serán conservadas por los usuarios, precisamente por su carácter conmemorativo. A continuación y brevemente menciono algunas de las características de ambas piezas. El billete lleva en el anverso
como motivo principal una viñeta en la que aparecen Venustiano Carranza y Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente, durante la sesión solemne de clausura de este. Como fondo muestra trazos de este recinto en el que estamos y en la parte izquierda se aprecia la Constitución con los numerales 1917 y 2017. En la marca de agua se puede ver el águila mexicana que ilustró la portada de la Carta Magna original. El reverso ostenta un grabado de los constituyentes con la inscripción: los diputados protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, Querétaro. La moneda de 20 pesos en su anverso lleva, como todas nuestras monedas, el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que el reverso lleva estampada, como motivo principal, una composición en la que aparecen de izquierda a derecha Pastor Roa, diputado constituyente, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, diputados constituyentes, con la portada original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Para terminar, es un gran honor para mí entregar al señor Presidente de la República el primer billete y la primera moneda emitida que conmemoran este centenario de nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Gobernador del Estado de Querétaro. Y al licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador del Estado de Morelos y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ...1857 y 1917. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta celebración y conmemoración precisamente del centenario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Quiero saludar a los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señor gobernador del Estado de Querétaro, a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. La Constitución de 1917 dio sentido histórico y proyecto de futuro a la Revolución Mexicana. El constituyente reunido en Querétaro logró difundir los ideales de los insurgentes, de los federalistas de 1824, de los liberales de 1857 y de los revolucionarios. Hace 100 años, en este recinto, los constituyentes sintetizaron en un documento magno los valores y aspiraciones del pueblo de México. Ahí están incorporados los valores de soberanía, libertad y justicia, de democracia e igualdad, que nos han inspirado, que nos han orientado y nos han unido a través del tiempo. Ahí están también las aspiraciones más profundas y permanentes del pueblo mexicano:
la justicia social, el derecho a la educación, la equidad en las relaciones laborales. Al plasmar nuestros valores y aspiraciones, la Constitución de 1917 es, sin lugar a dudas, nuestro permanente proyecto de nación. La esencia de nuestra Constitución trasciende épocas. Han cambiado algunas formas y varias de sus instituciones, pero no los valores que le dan vigencia. Nuestra ley fundamental se ha transformado porque la realidad nacional también ha cambiado. Se ha fortalecido para responder a las necesidades de nuestro tiempo. Se ha renovado para aprovechar mejor las oportunidades. Entre cambio y permanencia, entre modernidad y tradición, está la fortaleza de nuestro dinámico proceso constitucional. Este equilibrio entre estabilidad y evolución es un logro, no un evento ni fortuito ni sencillo. Las reformas constitucionales son posibles porque la propia Carta Magna da cauce a la unidad en la diversidad. Es la Constitución la que establece la división de poderes, la que estipula los pesos y contrapesos, la que alienta la pluralidad política y la competencia partidista. Y ahora, como nunca antes, nuestra Constitución es la que motiva la participación ciudadana en la vigilancia y fiscalización de la vida pública. Si hemos podido construir acuerdos y consensos en favor de México, es gracias a que la Constitución promueve el diálogo y el entendimiento a través de una vida democrática. Nuestra Ley Suprema se ha reformado así para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, para incorporar a la población al desarrollo tecnológico. Se ha transformado para impulsar la competencia en sectores estratégicos del desarrollo nacional, para ponernos al día y destacar en el mundo. Se ha mejorado para institucionalizar la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Nuestra Carta Magna también se ha enriquecido para lograr una justicia más pronta y expedita, más confiable, cercana y eficaz en la vida de los mexicanos. En esa ruta surge el decreto promulgatorio que hoy he firmado en materia de justicia cotidiana. Queremos que nuestra Constitución y nuestras leyes acerquen más la justicia al ciudadano. Queremos que faciliten la mediación y la conciliación entre las partes y queremos que ofrezcan soluciones oportunas a los conflictos ordinarios en cualquier comunidad. La justicia cotidiana nació de una demanda ciudadana y hoy nuestra ley fundamental se ha fortalecido para atenderla y darle respuesta. Todos estos avances retoman el espíritu de los constituyentes de 1917, hacer de la norma un instrumento para mejorar la vida diaria de los mexicanos. Para todos está claro que el centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil. Los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional están cambiando aceleradamente. Los sentimientos de frustración, temor e incertidumbre se han extendido y agudizado en todos los continentes ante un contexto cada vez más volátil y más complejo. Este ambiente de desencanto y preocupación es también un llamado de atención para nuestro país. Hoy nuestra nación, como pocas veces en su historia reciente, está a prueba. Vivimos momentos cruciales, momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Son tiempos de decisiones, decisiones que no solo van a determinar nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos y el de las próximas generaciones. Son tiempos que llaman a la unidad, unidad en lo esencial, unidad como sociedad y como nación, unidad para encontrar juntos soluciones a las exigencias de nuestro tiempo. De la claridad y firmeza con que actuemos y de la unidad
que preservemos dependerá el bienestar de México. Recordemos el ejemplo de los constituyentes. Ninguna de sus diferencias les impidió concretar el proyecto colectivo que necesitaba el país para reconciliarse. Aprendamos de ese brillante episodio de nuestra historia. México exige de nosotros unidad. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental: soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. Soberanía para que nosotros, y solo nosotros los mexicanos, sigamos siendo los forjadores de nuestro destino. Libertad en todos los ámbitos, para que las mexicanas y los mexicanos puedan expresar sus opiniones, defender sus creencias y desplegar todas sus capacidades. Justicia, para hacer respetar los derechos de todos, para que haya un piso parejo y superemos las brechas que separan a los mexicanos. Democracia, para decidir juntos lo que queremos para México, para que la mayoría elija, respetando siempre los derechos y la voz de las minorías. E igualdad, para que nadie se quede atrás, para que en todos los rincones de la patria haya oportunidades de mejorar, de superarse y de progresar. Todos estos son los valores fundamentales y persistentes que le dan sustento y vitalidad a nuestra unidad nacional. Unidad nacional para construir a partir de los ideales que nos legaron los fundadores de nuestra nación. Unidad nacional para cumplir la promesa de un mejor futuro que nos hicieron los insurgentes, liberales y revolucionarios. Cerremos filas para alcanzar las más altas aspiraciones políticas plasmadas en nuestra ley suprema, para lograr una convivencia pacífica y civilizada, fincada en la fraternidad, la igualdad y el respeto a los demás, para consolidar a la democracia como una estructura jurídica y un régimen político, pero sobre todo como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Unámonos para cumplir los mandatos laborales y económicos de nuestra Constitución, para que toda persona pueda hacer realidad su derecho a un trabajo digno y socialmente útil, para que la estabilidad económica y financiera sea la base más sólida del desarrollo nacional, para que todos los derechos que reconoce nuestra Constitución sean una realidad en la vida diaria de los mexicanos. Sigamos trabajando juntos para que México consolide su presencia en el concierto de las naciones, observando siempre los principios de igualdad jurídica de los estados y solución pacífica de las controversias. En suma, sigamos avanzando juntos, teniendo como guía e inspiración a nuestra Constitución. Señoras y señores, vivimos una nueva era, un nuevo ciclo histórico. Hoy las circunstancias mundiales y nacionales son muy diferentes a las de hace 100 años. En 1917, la inmensa mayoría de los mexicanos no sabían leer ni escribir y vivía en el campo, sin servicios básicos, sin centros de salud ni vías de comunicación. La economía era predominantemente agrícola, la industria y los servicios eran muy incipientes. En cambio, el México de 2017 es un país con un creciente desarrollo humano y un claro perfil urbano. Contamos con una población joven que se prepara para triunfar y contribuir al desarrollo. Creemos en una economía abierta, moderna y competitiva, que participa en los mercados globales con bienes y servicios de la más alta calidad. Es mucho lo que México ha cambiado para bien
en 100 años. Trabajemos juntos para cuidarlo. En estos nuevos tiempos es indispensable que no perdamos de vista hacia dónde vamos, que mantengamos el rumbo. Al igual que hace un siglo, la Constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro. Sigamos avanzando con base en los valores y las aspiraciones contenidas en nuestro proyecto de nación. Reivindiquemos día tras día los ideales que nos unen e identifican. Que no haya distracciones ni extravíos. No perdamos impulso buscando salidas falsas o soluciones simplistas. No olvidemos las duras lecciones del pasado. En la vida de las naciones no hay caminos cortos ni rutas fáciles. No hay atajos hacia el desarrollo. No se ganan carreras sin esfuerzo, sin sudor. Solo hay logros duraderos cuando hay empeño, dedicación constante e infatigable perseverancia. Hagámoslo entre todos y para todos. Honremos la obra de los constituyentes y escribamos juntos una página que sea recordada como nosotros recordamos la de ellos. Una página de unidad y orgullo nacional. Una página de valor y dignidad. Muchísimas gracias. Voy a proceder, si me lo permiten. Mantengámonos de pie porque quiero expresar en ello un particular reconocimiento y gratitud a nuestras Fuerzas Armadas. Porque durante 4 años nuestra vida institucional han sido realmente los defensores de las instituciones democráticas y de los valores fundamentales que consagra nuestra Constitución. Por ello, México siempre tendrá un permanente reconocimiento y gratitud para nuestras instituciones armadas, que todos los días dan lo mejor de sí, arriesgan su propia vida cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, precisamente para velar por México, cuidar a México y preservar nuestros valores fundamentales. Y en este marco han sido precisamente nuestras Fuerzas Armadas quienes han llevado estos facsimilares de nuestras constituciones para que los mexicanos los conozcan, para que se interioricen y aprendan precisamente de los valores que están aquí consagrados. Y en este marco, y a eso me refería en estos últimos 4 años, en los cuales han llevado esta exposición itinerante que ha corrido a cargo de nuestras Fuerzas Armadas, es que hoy, en esta fecha tan solemne, he de hacer la declaratoria de clausura a la exposición itinerante de los facsimilares de los sentimientos de la nación de 1813 y de las constituciones políticas de 1824, 1857 y 1917. Actividad que ha contribuido a difundir los documentos que han sentado las bases jurídicas del México actual, pero sobre todo que han sentado las bases y preservado los valores fundamentales que inspiran el diario actuar de los mexicanos. Dicho esto, queda clausurada esta exposición y que viva México, señores. Muchas felicidades.